mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer lo que sería el análisis y los combates de la nueva criatura carnívora que salió en el mes de enero, el Masiacasaurus. Una criatura carnívora atacante. Vamos a hacer todos esos combates con sus combinaciones, así que no se lo pierdan. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, estamos aquí ya en el barquito de intercambio. Vamos a hacer el reclamo del desbloqueo del Masiacasaurus. Ya tenemos todos los ingredientes listos al nivel 40. Tenemos al Suchomimus, una criatura legendaria común de ámbar. Tenemos al Tiranosaurio, un legendario común. Tenemos al Dimetrodon, al nivel 40, un legendario común de ámbar, del mercadito de ámbar. Tenemos al Pachyrhinosaurus, un legendario de torneo, obviamente de torneo. Y al Litronax tenemos también otro carnívoro, en este caso un carnívoro de torneo. Ya tenemos todas las criaturas listas, así que vamos a hacer el reclamo en este momento para subirlo al nivel 40 al Masiacasaurus y hacerle su análisis respectivo. Vamos a reclamarlo. Ups, no es ahí. Es acá. Bueno, ahí vamos a reclamar. Faltando 7 días. Igual tendremos que pasar algunos días más para hacer la subidita al nivel 40. Pero igual ya lo vamos a reclamar para poder comprar sus copias en el mercado de ADN. Vamos allá. Aquí lo tenemos al Masiacasaurus, una criatura carnívora. No me gusta el modelado, la boquita que tiene, pero bueno, ahí está el Masiacasaurus con tremendas uñas. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer lo que sería la compra respectiva para hacer las eclosiones y después su análisis. Bueno, ya tenemos las copias suficientes después de un tiempito. Vamos a hacer lo que serían las fusiones. Vamos allá, vamos a evolucionarlos. Sí, fusión instantánea, vamos a hacerla rápidamente. Aquí tenemos la primera. Muy bien. Es tipo raptor, ¿no? Lo que es la forma de comer. La animación. Bueno, continuamos con la evolución. Listo. Ahí está. Qué feo que es, en serio. Ya es horrible, pero bueno, vamos a darle la última fusión. Y listo, lo tenemos al último nivel. Estamos en nivel 31. Vamos a darle de comer para ver su verdadero potencial. Ahí lo tenemos, al Masiacasaurus. El raptor más feo. No sé si sea raptor, pero es horrible. Bueno, tiene un color medio atigrado en la parte de abajo. En la parte de arriba amarillo, también la cabeza. Y unas como pelos, espinas. O algo similar, ¿no? Lo que tiene en la cabeza. Y la cola también amarillenta. Bueno. Listo, vamos a ver qué nos dice Ludia sobre esta criatura. El Masiacasaurus es famoso por sus distintivos dientes hacia adelante, que están adaptados para atrapar pequeñas, tales como peces e insectos, convirtiéndose así en un alimentador entre los terópodos. En un alimentador. No sé si la traducción esté bien hecha realmente, estoy dudando. Este dinosaurio es relativamente pequeño, ya que mide en torno a unos 2 metros de largo. Muy pequeñito. A pesar del tamaño, el Masiacasaurus es un depredador ágil y efectivo en su ecosistema. El Masiacasaurus vivía en lo que ahora es Madagascar durante el periodo Cretácico tardío y formaba parte de la rica y exclusiva fauna prehistórica de la isla. Bueno, por eso es su tamaño pequeño, ¿no? Con un cuerpo esbelto y largas piernas. Bueno, digamos que largas no son. Era muy probable que el Masiacasaurus fuese rápido y ágil y que utilizase su velocidad para dar caza a sus presas. Bueno, ágil no lo quito, ¿no? Puede ser que haya sido ágil. Bueno, que tendríamos el Masiacasaurus, un nuevo carnívoro que vino al juego en este mes
bueno, en el mes de enero, porque estamos viendo el video en el mes de febrero. Y vino por intercambio del barquito. Vamos a ver sus estadísticas. 9000, perdón, fuera bueno que tenga 9000. 1968 de vida con 1025 de ataque. Sinceramente, si hacemos la comparativa, el Masiacasaurus es una criatura mala. Bueno, mala en lo que respecta a los carnívoros. No es ni la mitad de los carnívoros, o sea, no llega al poder de combate de los carnívoros, en lo que se encuentra en la mitad. Peor a los top 10, no va a llegar. Realmente el Masiacasauro para mí fue una decepción. Es una criatura muy baja en poder. Ay, me estaba olvidando, producción de moneditas. Su producción de moneditas, sí estaríamos hablando de 16.440 monedas por hora, ¿no? En el transcurso de 16 horas. Wow, bastantes horas para producir. Pero igual da pocas cantidades de monedas por hora, así que no es un buen productor de moneditas. Vamos a hacer la comparativa con las otras criaturas. Por ejemplo, comparemos con el Yutyrannus. Aquí lo tenemos, el Yutyrannus. Tiene 1867 de vida con 973 de ataque. Le gana al Yutyrannus. Es mejor atacante que el Yutyrannus. Porque recuerden que el Masiacasaurus es un atacante. Eso ténganlo siempre presente. Puede tal vez un poquito funcionar como primer slot, pero no lo recomendaría porque tiene buen ataque. Eso sí, tiene buen ataque que obviamente nos va a servir como atacante. Pues lo repito, cuando yo siempre hago las comparativas, no estoy diciendo que no se lo vaya a utilizar. Yo esta criatura lo voy a utilizar bastante en los torneitos, pero no quiere decir que sea buena. Comparado a sus otros hermanos carnívoros, no es la mejor. Comparemos con otro, por ejemplo con el Gorgosaurus. El Gorgosaurus tiene 1839 de vida con 862 de ataque. El Masiacasaurus le gana. Igual el Gorgosaurus también es un atacante, con poco ataque realmente, pero sigue siendo un atacante. Y el Masiacasaurus es mucho mejor. Pero ahora sí, ya el Masiacasaurus le ha ganado a dos atacantes. Ahora comparemos con otros dos atacantes que no les va a ganar. Empezamos con Beta. Beta tiene 1877 de vida, bueno, un poquito menos de vida, pero tiene 1089 de ataque. Al ser un atacante, Beta es mucho más efectivo en comparación a Masiacasaurus. Comparemos con su monedita de cambio, que fue Litronax. ¿Qué nos dice Litronax? 1755 de vida, tiene menos vida, correcto, pero tiene 1139 de ataque. El Litronax es mucho mejor atacante que el Masiacasaurus. Por eso yo les decía en varios videitos que no es una criatura que ustedes vayan sí o sí por ella. Realmente hay muchas criaturas mejores que esta. Esta criatura solamente vayan cuando tuvieron que haber ido, perdón, porque ya se fue, del barquito de intercambio, cuando ustedes ya no tengan más que hacer. O sea, como criatura de colección. Su roster de personajes para el torneo debe estar formado por otro tipo de criaturas. El Masiacasaurus solamente una a nivel 40 y se acabó. Ya no saquen más. Por ejemplo, igual esta es la única que voy a tener a nivel 40. Legendaria y se acabó. No tengo para qué sacar más Masiacasaurus. A menos que más adelante venga con un híbrido, que ahí tendré que sacar una segunda copia. Pero de ahí nada más. ¿La voy a utilizar en torneos? Sí, la voy a utilizar en torneos. Pero no es de las mejores criaturas. Bueno, vamos a hacer lo que sería unas peleitas y a probarlo en combate. Vamos allá. Bueno, ya estamos listos para lo que sería el primer combate, la primera combinación. Pero antes de eso hagamos una pequeña aclaración. Por favor, cuando yo les pida lo que sería combinaciones para combates de criaturas que vamos a hacer análisis, que sean unas combinaciones totalmente reales, totalmente con criaturas que yo tengo, niveles equilibrados y lo que sería monotipos no los elijo. Monotipos, sean todos carnívoros, sean todos herbívoros, sean todos pterosaurios, sean todos anfibios, no los elijo. Aquí en el canal hacemos un análisis de la criatura para mostrarles cómo funciona en ciertos equipos. Si ustedes me hablan de monotipos, no funciona. Nunca les he recomendado que hagan un monotipo, ni en combate, PvP, ni en torneos.
no les va a funcionar. La mayoría de veces si te encuentras un rival, en este caso contratipo, la tienes para perder. Claro, muchas podríamos ganar, pero yo creo que va a ser más difícil. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Dejemos las combinaciones totalmente reales y funcionales. Vamos a hacer la primera combinación con el buzo. Aquí tenemos el buzo. Muchísimas gracias por tu combinación. Hola Dino, mi combinación es Apatosaurus, Ostaposauro, Masiacasauros, y no sé cómo se escribe su nombre, espero que la entienda. Sí, gracias el buzo, aquí está tu combinación. Sí lo entendí. Bueno, vamos ahí el Masiacasauros a ver en el PvP. Veamos contra quién nos encontramos. Si es una bestia o algo más sencillo. Bueno, no está tan difícil, me parece. Está sencilla la peleita. Parece. Bueno, veamos. El Apatosaurio, como siempre, un buen tanque. No hay por dónde. A ver qué nos hace. Ok. Podríamos ya guardar. No tendríamos temor de que nos llegara a matar al Apatosauro. A ver qué hace la chica. Guardó muy bien. Nosotros guardamos también. Supongo que es chica por el perfil que tiene. Por la fotografía. Vamos a ver qué hace. Guarda que guarda. Guarda que guarda. Ok, vamos a hacer el 4-4. Le hacemos algo de daño. A ver qué hace con su Metrialón. Hasta que lo piensa. Me lanzó todo. Ok. Me podría acabar con... Sí, voy a poner uno más. Porque no quisiera que me acabe... Me destruya mi Ostaposaurio todavía. Tiene 1400. Bueno, casi 1500 de ataque. A ver qué hace. Está pensando mucho. Sí, pensó mucho. Bueno, vamos aquí. Lo probamos al Masiacasauro para... Porque si no perdíamos. Porque el Sucorterus era... Tenía ventaja contra mi anfibio. Bueno, me dio chance. Eso es lo bueno del Masiacasaurus. Es un buen atacante y tiene 1000 de ataque, ¿no? Bueno, tiene bastante ataque, diría yo. Pero no es de los mejores, como lo había comentado en el análisis. Pero funciona. Hay mejores atacantes en nuestro equipo. Pero bueno, funciona. ¿Sabes que viéndolo bien, la parte de abajo me encanta? Bueno, lo dejamos así. Vamos a la segunda combinación. Bueno, vamos con la segunda combinación. Tenemos a Israel Orellana 6388. Hola Dino, mi combinación es Diabloceratops, Diplosuchus y Masiacasaurus. Saludos, bro. Bueno, tenemos otra combinación en donde el Masiacasaurus está al último y realmente es bueno. Es bueno que esté ahí, que ustedes ya más o menos entiendan dónde debería funcionar esta criatura. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Diabloceratops, Diplosuchus y Masiacasaurus. Listo, muy bonita la combinación. Yo generalmente utilizo esta combinación para torneito. Los que ven los directitos pueden fijarse. Vamos allá. Bueno, me encanta esa combinación. Vamos a ver qué nos toca. Bueno, tenemos otro volador. El diablo... Ah, bueno, empieza la
nuestro rival. Interesante su jugada. Si hubiera tenido al Diplodocus al frente, lo hubiera eliminado. Claro, no me hubiera cambiado, pues el chistoso, ¿no? Muy bien, se quedó con uno. Tiene uno y me parece que va a seguirme atacando solamente con uno. Me parece que es un jugador un poquito retraído. Muy cauto, ¿no? Un jugador cauto. No es tan cauto. Me amagó. Bueno, se quedó con uno, ¿no? Se quedó con un solo ataque. Yo igual con 3 lo elimino. Por si acaso le voy a tirar uno aquí. Porque me parece que me está tirando justamente los puntos para eliminarme. Y no quiero que se haga el gracioso de nuevo. A ver, cuidadito. Ok. Se quedó con 4. Pensó que le iba a atacar. Me puso 3 de tanque, 3 de escudo. Se quedó con 1. Ese 1 más que seguro que me lo guarda. Pero no importa, vamos a ver. Wow, me faltó ataque, me faltó ataque. Aquí tengo problemas, chicos, aquí tengo problemas. Me podría eliminar. Tengo que escudarme por si acaso, pero si no, estoy eliminado. Realmente me la he jugado bien. Se arriesga a atacarme, tiene 5. Sí, se arriesgó, ya está puesto. Se quedó con 1. Bueno, salimos con las justas, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien jugado, GG. GG para nuestro rival. Vamos a la tercera peleita, la tercera combinación, chicos. A ver cómo funciona nuestro Masiacasauros. Bueno, vamos con la tercera combinación. Tenemos a Ferxa. Aquí nos pide el Masiacasauro, Prestosuco y Teresinosaurios, ¿no? Criaturas, bien. Teresinosaurios, Masiacasauros. No me pone si es generación 1 o generación 2, pero como no me puso generación 2, supongo que ha de ser Teresinosaurios 1, ¿no? Igual Teresinosaurios 1 sí funciona como tanque. En Liga Dominadores o en PvP puede funcionar sin problemas. Creo que es el único legendario común que realmente puedo utilizar en Dominadores. Bueno, vamos a ver. Mira, solamente me dan el premio experto, ¿eh? No me dan el premio máximo. Pero bueno, esa es la combinación que tenemos de Ferxa. Vamos allá. Veamos qué nos encontramos. El Masiacasauro máximo podría funcionar como segundo slot. Wow, un monotipo. Un monotipo, chicos. Un monotipo, no tenemos ventaja. Que les he dicho al inicio que los monotipos no funcionan, pero lastimosamente en esta ocasión no tengo ventaja contra nadie. Pero, él solamente tiene ventaja contra nuestro Masiacasaurus, que eso sí es un problema, porque es la estrella del día de hoy y tendría que funcionar bien. Pero bueno, vamos a ver. Voy a guardar. Más que seguro que me va a tocar sacrificar al Masiacasaurus. Si quiero ganar, me va a tocar sacrificarlo. Él tendría 2. Voy a guardar. Con 3 no me acaba. Con 4 me podría eliminar. Los Teresinosaurios son buenos tanques realmente. Me encantan los dos. Ahora sí. Chicos, lo voy a sacrificar. Aunque tiene bastante ataque. Y tiene más ataque que el Teresinosaurio. No, lo voy a dejar ahí. Y vamos a atacar.
Vamos a hacerle algo de daño. Bien. Él tiene 6. Vamos a ver con cuánto nos ataca. Se queda con 5. Y no nos atacó, ¿ah? Le volvemos a hacer daño. Le estamos bajando. El Teresinosaurio atacante. Ahí, dándole con todo. Tiene 7 ahora, ¿ah? Cuidado. Nada, lanzó todo. Lanzó todo. Sí, y lo puedo eliminar con el Maziacasauro, el último, cuidado. Y con 2 no debería matarme. Tiene 554. No debería. Ya, no lo hizo. Wow. Necesitábamos 3 y 3 le lanzamos. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Me va a atacar o va a guardar? Ya está acabado el Maziacasauros. Pensaba sacrificarlo, pero no fue necesario. Ahora vamos a ver su ataque final. Su animación final la vamos a ver en este momento. Típica animación de Raptor. Bueno. Ahí está. Tercera peleita terminada. Bueno, hemos visto al Maziacasauro en acción y podemos sacar como conclusión que es una criatura útil. No es de las mejores, pero la podemos utilizar sin problema. Tiene un ataque decente, un ataque más de 1000 que tranquilamente puede eliminar a la mayoría de criaturas, siendo como tercer slot, porque este va a funcionar muy bien como tercer slot. Tal vez como segundo slot puede llegar a funcionar también, ya, pero como primero lo veo muy complicado porque no tiene mucha vida. Pero igual, si ustedes quieren manejarlo como primer slot, bajo su propio riesgo, porque si nos sale un anfibio, ahí nos revienta fácilmente. Entonces mucho cuidado con eso. Maziacasauros no es una criatura que hayan querido sacarla en este momento. Esperemos que vengan más adelante en otra forma de desbloqueo, o si no, que venga otra vez en el barquito, pero con misiones secundarias. Recuerden que la primera vez que viene no viene con misiones secundarias, ya vendrá después con misiones secundarias. Bueno, dicho esto, no me queda más que despedirme. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su hermoso like y me despido. Nos vemos en un próximo video, un próximo directo de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.